El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Estamos en comunicación para la cita agropecuaria con Gustavo Oliverio. Gustavo es ingeniero agrónomo, coordinador de la Fundación Producir Conservando. Bueno, gracias por atendernos. Y un poco el motivo de nuestro llamado, Gustavo, era para desbancar ciertos mitos. Se ha escuchado mucho el tema ambiental en los medios últimamente y se ha señalado a la ganadería como responsable de la contaminación de carbono en la atmósfera. En parte, las declaraciones de esta joven Greta Thunberg como que generaron bastante debate y queríamos hacer un aporte al sector agropecuario para realmente informar cómo son las cosas, porque hay como mucha información cruzada, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar, bienvenido a la preocupación ambiental de todos que estemos pensando en sistemas de producción de alimentos que, digamos, necesitan duplicar la producción para alimentar a la población que viene al 2050 y a la vez hacerlo sustentablemente. Bien. Eso como tema central, creo yo. El tema es que el tema ambiental se ha puesto medio de moda. Cuando los temas se ponen de moda, hay muchos que hablan sin mucho fundamento y entonces empiezan a buscar cuáles son los caminos más fáciles para tratar de explicar cosas que la naturaleza hace en forma normal, pero mide en tiempos que no son los tiempos biológicos del ser humano, y entonces evalúa cambios en 500 años, o en 1000 años, o en 1500 años. Pero volviendo al tema el tema de los gases de efecto invernadero, que es la última novedad sobre la cual hablamos todos, y el famoso calentamiento global, producido por un aumento de los gases de efecto invernadero, es el tema del día, es de lo que hablamos todos. Uh-huh. Si el lunes hace frío, el problema es el cambio climático, y si el viernes hace calor, también es el cambio climático. Y no entendemos mucho qué, pero esto se puso de moda y todo el mundo empezó a hablar, y lo peor que nos pasó es que empezaron a ver cuáles eran los agentes causales de las emisiones de gases de efecto invernadero, que todo se resume básicamente a dióxido de carbono. En realidad es dióxido de carbono, es metano. El metano es 28 veces más contaminante que el dióxido de carbono, y el óxido nitroso, que es lo que se desprende de la utilización de fertilizantes nitrogenados, que es 200 veces más peligroso. El tema central es la vaca. La vaca produce metano, pero considerar hoy a que el problema es el metano de la vaca es no entender la esencia del problema. El primer tema importante es ¿a dónde se producen las emisiones de gases de efecto invernadero? El 57% de las emisiones a nivel global, a nivel mundial, se producen en China, en India, en la Unión Europea y en Estados Unidos. 57%. Argentina produce el 0,55%. De ese 0,55% de emisiones, el 40% es atribuido al sector agropecuario, digamos, y dentro de eso, el 14% es el metano que producen los rumiantes. Quiere decir que en el mejor de los casos, el 0,08% de las emisiones globales lo produciría puntualmente la ganadería argentina, incluyendo la lechería. Si consideráramos la lechería el 10%, sería el 0,008%. O sea, estamos hablando de algo que no mueve la aguja desde el punto de vista de la importancia relativa en cuanto a las emisiones. Eso no quiere decir de que uno no se ocupe del tema, no, nos debemos ocupar del tema, pero digamos, la respiración y la producción de metano producto de la digestión de las fibras de la vaca es imposible de modificar. Claro. Lo único que uno puede hacer es aumentar la productividad para que por unidad productiva, por kilo de carne producido, por litro de leche producido y demás, uno sea tan eficiente que vaya reduciendo las emisiones en términos relativos a la productividad. Y ese es el gran desafío que tenemos para los próximos años.
Claro, ahora es increíble, Gustavo, porque es justamente lo contradictorio a lo que recomiendan hacer quienes bregan por un mundo con menos ganadería. Es al revés, dicen, bueno, hay que eliminar la ganadería o no dejar de consumir carne para que bajen. O sea, había una encuesta en un sitio con bastante reputación que decía, ¿estás dispuesto a dejar de comer carne para que mejore que mejore el medio ambiente? O sea, hace una relación tan simplista, tan directa entre el consumo de carne vacuna con la emisión de gases para el medio ambiente, que es como muy chocante esa simplificación, ¿no? Es muy chocante y es muy... a ver, el nivel de desinformación que hay es realmente notable y hay mucha información científica publicada al respecto. Y de vuelta, esto no quiere decir de que la vaca no emita metano y de que en los lugares de alta concentración de ganadería se produzca una emisión de gases de efecto invernadero. Pero de vuelta, ¿relativo a qué? Cuando estamos hablando que el 57% se produce en 3 países y en una región, la Unión Europea, India, China y Estados Unidos, y que Argentina produce el 0,55, que estemos valorando el problema de la Argentina, de la emisión de las vacas, es no darnos cuenta dónde estamos parados. Claro, tal cual. Es realmente agrandar un problema inexistente. Ya tenemos bastantes problemas en el país como para ocuparnos, para estar pensando en si la vaca produce metano o no. Ahora, aunque lo produzca, lo que tenemos que pensar es, manteniendo la cantidad de vacas o teniendo más vacas o menos vacas, lo que tenemos que buscar es mayor productividad y eficiencia. ¿Por qué? Porque el hecho concreto es que el aumento de la población y el aumento que viene del PBI per cápita para los próximos años dice claramente que tenemos que duplicar la cantidad de alimentos actuales. Que cuanto más PBI per cápita haya a nivel mundial, se pasa de proteínas vegetales a proteínas animales. Las proteínas animales, obviamente en este caso, la proteína por excelencia, que es la carne vacuna, que es la de mayor valor, digamos, lejos de dejarse de consumir, va a aumentar el consumo. Ahora, se puede hacer en base a mayor eficiencia de producción y con eso, en términos relativos, la contaminación o la emisión de gases de efecto invernadero por kilo producido o por litro de leche producido es significativamente menor. Claro, tal cual. Ahora, Gustavo, coincido con usted que hay un montón de información disponible científica, sin embargo hay una deuda pendiente enorme, sobre todo en países como el nuestro, que son agroindustriales, de poder comunicar correctamente y meterse en los debates que se están llevando a cabo a nivel global y mundial, justamente con esta información que existe y que está disponible, porque si no, va a pasar que a pesar de que existe la información, se van a perder batallas ideológicas que están basadas en otra cosa que no es la información científica, ¿no? Coincido plenamente. Me parece que va a haber que ocuparse del tema y no seguirlo mirando de afuera. Y creo que, digamos, es muy difícil que aquel que produce la materia prima, el productor de carne o el productor de leche, sea el que se ocupe, porque está muy lejos del consumidor. El que tiene, para mí, la responsabilidad de ocuparse y poder transmitir y clarificar el tema, es el que está en contacto con el consumidor final, que es o el procesador de alimentos, o el proveedor de carne, o el proveedor de leche, y me estoy refiriendo directamente a las empresas, a aquellos que están en contacto y que tienen campañas de marketing y de publicidad directamente orientadas al consumidor, en donde le puedan decir la realidad de las cosas. Claro. Y en donde lejos de decirle, muchas veces, lo he visto en otras partes, en Estados Unidos concretamente, hay algunos procesadores de leche, por ejemplo, que están hablando de leche orgánica y demás, como si fuera un gran cambio desde lo estructural, y en realidad lo único que está produciendo es un aumento del costo fenomenal, sin ningún beneficio desde el punto de vista real del consumidor, pero es una estrategia de marketing y diferenciación de producto. Pero a la gente le genera un grado de confusión muy importante. Claro. Entonces, me parece que la comunicación en manos de productores no somos los más indicados. Los procesadores,
quienes están en contacto directo con el público, quienes están en los supermercados, las cadenas de fast food, en fin, todos los que están en contacto directo con el consumidor, me parece que son los que tienen que acercarse más al consumidor y decirle, estás equivocado si pensás que en lo ambiental cuidás el ambiente porque no consumas lácteos o porque no consumas carne. Además, la cosa no pasa por ahí. Me parece que pasa por otro tipo de decisiones que tienen mucho más que ver con la reducción de combustibles fósiles, en fin. Sabemos que la utilización de combustibles fósiles es el problema central de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero evidentemente el lobby petrolero debe ser mucho mejor que el lobby de los ganaderos, porque del tema del petróleo y de los gases de efecto invernadero se ocupa poco. Claro, tal cual. Gustavo Oliverio, muchísimas gracias por esta entrevista con Citas de Radio, muy amable. Gracias a ustedes por el llamado y bueno, y a disposición de ustedes para cuando podamos aportar algo de la Fundación en esto, encantado. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, y así pasaba en la cita agropecuaria Gustavo Oliverio, el coordinador de la Fundación Producir Conservando.